Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a El Derecho es para Todos. El día de hoy, ¿qué es la jurisprudencia? La definición de jurisprudencia nos arroja tres aspectos esenciales del concepto. En primer lugar, son criterios de interpretación de la ley, que se emiten a través de sentencias, solamente ante los órganos supremos del Poder Judicial y que se hacen obligatorios cuando se reiteran en 5 ocasiones para el caso mexicano de manera ininterrumpida, es decir, consecutivamente. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Ahora vamos a desglosar cada una de estas partes del concepto, para explicarlas detenidamente. El punto número 1, criterios de interpretación de la ley a través de sentencias. Como todos ustedes saben, la ley está escrita en documentos, como el caso de esta pequeña y muy bonita Constitución. Y aparentemente algo que está escrito todos podemos entender lo mismo respecto de lo que dice ahí, pero no es así. Muchas veces la legislación tiene palabras que pueden tener una interpretación un poco ambigua. Por ejemplo, este artículo 34 de nuestra Constitución mexicana, que dice: para ser ciudadano de la República son aquellos varones y mujeres que, teniendo la nacionalidad mexicana, cumplen 18 años y, fracción 2, tienen un modo honesto de vida. ¿Qué es un modo honesto de vida? Es algo muy subjetivo. Para unas personas puede ser una cosa, para otras personas otra. Entonces la jurisprudencia interpreta este tipo de conceptos. Por ejemplo, para el caso particular, modo honesto de vida se entiende como simplemente cumplir las leyes. Aquí les va otro ejemplo de jurisprudencia. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que es obligación de los mexicanos, en la fracción cuarta, contribuir para el gasto público. Esto es, pagar impuestos. Alguien puede interpretar, y ha tratado de interpretar en este caso, bueno, si el artículo literalmente dice es obligación de los mexicanos, entonces los extranjeros no tenemos que pagar impuestos en México. Y esto es parcialmente cierto. Si un extranjero solamente viene de visita y no genera riqueza en nuestro país, no tiene la obligación de pagar impuestos. Pero cuando este extranjero trabaja en nuestro país, genera riqueza, entonces respecto de esa riqueza, respecto de esa fuente de ingresos, sí tiene que pagar impuestos a nuestro país. Y eso, bueno, digamos que la ley no lo dice claramente, pero la jurisprudencia lo ha interpretado de tal manera. Segunda característica, solamente pueden emitir jurisprudencia como tal los órganos supremos del Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial es aquel que se dedica a aplicar las leyes, se integra básicamente por los jueces de la nación. En este sentido, estos jueces están organizados por una jerarquía claramente definida y solamente los demás jerarquía son aquellos que emiten criterios jurisprudenciales. Para el caso mexicano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en salas, o los tribunales colegiados de circuito. Los demás emiten criterios sí, pero no constituyen jurisprudencia. Última característica del concepto, la reiteración. Para que la jurisprudencia sea obligatoria no basta con una decisión, esto regularmente, después vamos a ver un caso particular, sino que tiene que reiterarse este criterio de interpretación. Para el caso mexicano, el criterio más común es que se reitere en 5 ocasiones consecutivas. Esto es decir, se plantea un caso sobre un artículo que se tiene que interpretar. En ese caso, los jueces interpretan que es A. Después, en el caso 2, interpretan otra vez que es A. Y así sucesivamente hasta que se integren 5 casos consecutivos. Respecto de la reiteración, les decíamos que hay una pequeña excepción, porque también se puede constituir la jurisprudencia en un solo caso. Esto es por contradicción. Como hay muchos tribunales colegiados en el país y el derecho tiende a ser bastante complejo, puede darse el caso que tribunales colegiados tengan tesis de jurisprudencia distintas, diversas, que tengan criterios totalmente opuestos sobre el mismo asunto de ley. Entonces, cuando esta situación se presenta, la jurisprudencia se resuelve por contradicción de tesis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese caso, en esa sola sentencia, la Corte establece cuál es la jurisprudencia que debe prevalecer. Pero para que se dé la contradicción, antes tendría que haber existido otras 2 jurisprudencias por reiteración que son opuestas en sus criterios. La jurisprudencia es tan relevante como fuente del derecho que entre los abogados hay un dicho común que reza de la siguiente manera: bueno, eso dice la ley, pero hay que ver qué dice la jurisprudencia. Porque muchas veces los criterios de interpretación están más avanzados que la ley
y si bien tú solamente te basas en lo que dice el código, puede ser que estés atrasado y que no puedas alegar todos los argumentos que tienes para un caso si no revisas la jurisprudencia. Otro caso bastante relevante de jurisprudencia, la unión entre parejas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado a través de tesis jurisprudenciales que esta es legal en todo el país y que es discriminatorio aquellos artículos de las entidades federativas que prohíben a las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Por lo tanto, si una persona vive en un estado, en una entidad federativa, por ejemplo en el caso de Veracruz, donde no se permite el matrimonio entre estas personas, a través de un amparo aplican la jurisprudencia y entonces sí se les permite casarse. Por eso es muy importante la jurisprudencia como fuente del derecho. Si ustedes tienen que consultar jurisprudencia, actualmente es bastante fácil. Antes teníamos que revisar en libros y libros cuáles eran los criterios con base en índices y prácticamente leer una por una. Y hoy en día la Suprema Corte de Justicia en su página web oficial dispone de un buscador en el cual solamente pones el término clave y te arrojan las jurisprudencias específicas que pueden tener relevancia particular para el caso que tú estás investigando. Entonces recuerda, la jurisprudencia es una fuente del derecho que consiste en la interpretación de la ley que hacen a través de sentencias los órganos supremos del Poder Judicial y que se vuelve obligatoria cuando se reitera en 5 ocasiones consecutivas. Espero que con eso haya quedado claro el tema de hoy. Espero sus comentarios, sus sugerencias. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartirnos y nos vemos en la próxima. Recuerden, el derecho es para todo el mundo.